Segunda de Pedro 1:9. Ajá. En el nombre de Cristo Jesús. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Veamos esto. Aquí Pedro viene hablando que como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas, entonces Pedro empieza a hablar que a nuestra virtud, a nuestra fe le añadamos virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor, y así vamos, ¿verdad? Así vamos añadiendo. ¿Habla de qué? De una vida espiritual de esfuerzo que añade. El problema de muchos que por eso no pueden ver el reino de los cielos es porque no son capaces de añadir. Nosotros tenemos que saber añadir. O sea, usted no puede vivir una vida sin ajá, yo soy cristiano, ajá, pero ¿qué haces en tu vida de fe? O sea, tu vida de fe es simplemente yo voy a la iglesia y ya, esa es mi vida de fe. No, que estoy añadiendo a mi vida de fe. Tengo que añadirle esfuerzo. O sea, entrará el que se esfuerza. Porque ¿qué es esfuerzo, hermano? Esfuerzo es algo extra que nosotros le damos a nuestro querer. A veces queremos hacer las cosas, pero vamos, ay, no se dio. Ay, no, ay, tampoco. O sea, somos gente que no nos esforzamos, Y el Señor le dijo a Josué, sé esforzado y valiente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Qué bendición. Pero él tenía que ser esforzado y valiente. Pero hay personas que van y quieren hacer, pero no son esforzados. Y tú lo ves en los frutos, porque uno dice, oye, pero es que Dios se equivoca, porque esta persona no da fruto en nada y siempre mal. Y tú dices, oye, es que Dios se equivoca en lo que dice. No, hermano. El problema no está en Dios, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. El problema está en la persona. Sencillo, sencillito. Vamos a borrar esto para seguir con los puntos y no quedar tan abajo de la pizarra. Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. Vamos a prestar atención, hermano. Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel. Él es fiel. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a ir a Efesios 5:5. Este mismo punto. Efesios 5:5. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz
en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Mira esto. En los dos textos, tanto el de Corintios como el de Efesios, vemos que nada contaminado entrará. Nada contaminado. Pero nota que en Corintios, él está diciendo que ustedes eran esto, mas ya habéis sido lavados por la sangre de nuestro Señor. Sí. Habla de que éramos eso, pero ya hemos sido limpiados, ¿verdad? Dice Juan que si aún no hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Esto nos deja una enseñanza clara de que los que no practicamos esas cosas, ¿qué es practicar? Hacer algo, un hábito, eso es practicar. Por eso es que mira, cuando tú una persona la corrige y la persona responde, es porque no practica. Pero cuando una persona tú la corriges y siempre vuelve al mismo cauce, es porque ya es un hábito de la persona. ¿Entiendes? Es un hábito. Y la persona no va a ir más adelante porque realmente no está interesada en ir más adelante. Así va a estar. Entonces mira esto. Nada contaminado. Nada. Y dice, no seáis pues partícipes con ellos. Eso está en Efesios 5:7. Veamos que fuimos llamados a ser participantes de las cosas celestiales. Amén. Y nos está diciendo que no seamos partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Se ve? ¿Qué es andar? ¿Qué es andar? Conducirse. Conducirse. Conducirse siempre como un hijo de luz. ¿Se ve? Y no como una persona de tiniebla. El hijo de luz se reconoce. El de tiniebla se reconoce también por sus actitudes. Con las actitudes las personas demuestran quién los está influenciando en el momento. Cuando una persona está influenciado por Dios, se le ve en la actitud, en cómo recibe, en cómo tiene reverencia ante las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se conduce como hijo de luz. Se conduce. Y esta es la diferencia. ¿Qué hace que nosotros entremos al reino? ¿Cómo nos conducimos? Porque Dios mira esas cosas. Dios ve esas actitudes. Si Dios ve las actitudes, Dios no otorga entrada, como dice Pedro. Pero si nosotros somos de los que vamos añadiendo, nos será otorgada amplia entrada al reino. Porque alguien nos otorga esa entrada. Y ese es Dios. Él no puede ser burlado. Por eso es que algunos, mire, ser de testimonio no es algo de que viene de mucho esfuerzo, viene de la fe. Pero el esfuerzo viene de esa misma fe. ¿Se ve? O sea, la fe es la que nos conduce a todo. Nos conduce a todo. La fe es la que nos lleva a todo. La fe es la que nos lleva a sujetarnos, a ser reverentes, obedientes y a entender que nosotros debemos de tener un espíritu bajo, un espíritu afable, un espíritu bajo que cuando viene la palabra sabe recibir porque es palabra de Dios. Mira, hay actitudes que nosotros a veces hay que las personas no quieren escuchar. Uno le habla y no quieren escuchar y lo juzgan. Hay personas que juzgan así pero con tremenda viga porque está el servicio, le están hablando la palabra y no están pendientes de lo que Dios está diciendo. Sí, es la misma actitud que tiene aquel, pero lo juzga porque está fuera, pero está juzgando el estar fuera como algo literal. Está fuera, no está aquí dentro de la puerta para acá. Pero no entiende que el estar fuera o dentro es algo espiritual. No es tanto como físico. Por eso el Señor dice, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Porque no es un lugar físico lo que Él busca. Él busca es a nosotros como templo para morar en el espíritu. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea, es reverente ante mi palabra. Esa es la diferencia, hermano. ¿Cuántas veces como hombres de Dios no estamos escuchando? Yo escucho en enlace personas que son falsos profetas. Pero cuando están declarando la palabra de Dios, yo estoy ahí con reverencia y respeto a la palabra del Señor.
Porque eso, mi actitud, mi manera de conducirme, dice quién soy yo. ¿Se ve? No soy nada, pero soy siervo de Jesucristo. Cuando escucho su palabra, tiemblo. Viene para mí esa devoción y esa reverencia que es la palabra del Señor. Y esto me puede ver ahí a un falso profeta diciéndole amén. Y usted dirá, eso es bíblico, ¿sí? Jeremías estuvo ante un falso profeta que estaba declarándole al rey prosperidad y él dijo, amén, así sea, pero déjame decirte palabra de Dios. Amén. Porque cuando nosotros somos creyentes, nosotros cuando es algo bueno, algo que es favorable, que algo que lo sustenta la palabra, nosotros va a estar el amén. Siempre va a estar en amén. Pero si la persona está desviada, no, amén, lo que estás diciendo es palabra de Dios, pero ven acá, déjame decirte lo que dice la palabra de Dios. Y mira, tú estás chueco por esto, esto y esto y esto. ¿Se ve la diferencia? Todo eso, ¿de dónde viene eso? Nuestra actitud, nuestra manera de conducirnos. Eso es lo que premia a Dios. Dios premia cómo lo valoramos nosotros a Él. Cuando hacemos algo para Él, le decimos, Señor, tú para mí tienes valor. Cuando escuchamos su palabra y aprendemos, Señor, dame revelación, quiero ver qué es esto, Señor, cuál es el mensaje de hoy. Eso demuestra quién es Él para mí. Y yo con mi actitud le digo, Señor, tú tienes valor en mi vida. Tú para mí eres algo de valor, alguien que tiene valor. Y eso nos diferencia. Eso nos diferencia, hermano. Créanlo, mira, en Israel había personas que tenían años escuchando a Moisés y tenían la misma actitud. Una vez se puede decir, uy, pero puede haber personas así. En Israel hubieron algunos que tuvieron 40 años y no cambiaron la actitud. Y dice el apóstol a los hebreos, que era lo que estaba leyéndome hace rato allá adentro, cuando me decía que él enseñándome en hebreo, que sí es sinónimo, incredulidad de desobediencia, porque lo dice un texto de hebreo. Sí, ahí dice Dios que no entraron por causa de desobediencia, pero ¿qué pasó con ellos? Quedaron postrados. ¿Y por qué quedaron postrados? Yo lo entiendo. Porque Moisés iba y le hablaba una y otra vez, pero a ellos no le importaba el mensaje de Moisés. Porque Moisés era un hombre carnal ahí que estaba ahí. ¿Se ve? Pero por no escuchar a Moisés, ellos quedaron postrados. Y uy, pero es que esta persona siempre igual. O sea, no basta que tú te aprendas unos versículos que tengas, ay, que tú lees la Biblia a veces, que a veces le hablas a alguien. No, si no has entrado al reino, no tienes nada. Porque mira, yo he conocido personas que no conocían tanto de la palabra, como Irma. Y era alguien que cuando yo la conocí caminaba en el reino. Yo no lo entendía en ese tiempo, pero hoy lo entiendo. Sí, era alguien que cuando alababa tú veías. Cuando uno está en el reino y alaba, las otras personas empiezan a recibir. Y no sé si se han dado cuenta de días para acá como la presencia del Señor ha cambiado. ¿Ah? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? No es por glorificarse ni estarse alardeando uno, sino que son realidades. Tenemos que caminar en el reino. Y la gente que está buscando el reino va a recibir de Dios. Porque el rey es Jesús y el que da a todos es Jesús. Pero cuando se establece su reino. Porque la gente se va a la carne y en la carne no tenemos vida. Nos morimos. Usted no me ve, usted me hace una pregunta a mí, yo voy a leer a la palabra. Porque yo no milito en la carne, yo milito con el Espíritu, yo voy detrás del Espíritu así como un perrito, moviéndole la cola. Señor, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde quieres ir? ¿Cómo hago esto? Dime, Señor, siempre preguntándole, nunca dependo de mí, siempre dependo de Él. Yo no sé nada, yo quiero que Él hable, yo quiero aprender, yo vengo a predicar, pero quiero aprender. Y esa es nuestra actitud. Dice Pablo, nosotros no hablamos como algo pensado por nosotros, o sea, poniéndose por debajito, así somos. Pero nuestra actitud y nuestro conducirnos es lo que dice quiénes somos.
Y aunque el impío se ponga arrogante, soberbio y todo lo demás, la verdad triunfará, porque así es. Siempre la verdad triunfará. Y no predicamos nada para contender, sino para enseñar, porque el mandato de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, nada contaminado entrará. Segunda de Tesalonicenses 1:5. Esta es la que a nadie le gusta, incluyéndome. A nadie le gusta padecer. Claro que no, Señor. Pero tú lo sabes. Sabes que a veces tenemos que aprender y tú lo sabes. Segunda de Tesalonicenses 1:5. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Amén. Dice que ellos soportaban tribulaciones y persecuciones. Entonces dice Pablo que esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, padecemos por entrar. Padecemos por entrar al reino, hermano. Padecemos. Hechos 14:22. Dios es bueno y es maravilloso. ¿Estamos allí? Leo el nombre de Cristo Jesús. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En este punto es muy importante que nosotros nos pongamos la mano en el corazón. Porque a veces hay personas que nunca tienen pruebas. Nunca, oye, se la llevan bien con todo el mundo. Yo no estoy diciendo que, ojalá yo quisiera llevármela bien con todo el mundo. Pero cuando yo agarro mi vocación y vivo mi profesión, que es la fe en Cristo Jesús, veo que es imposible porque la gente viene en contra de mí, los enemigos salen solos. El Señor me dijo que pusiera el servicio allá arriba y ahora tengo más enemigos que los que antes tenía. Y a veces hay gente que viene a la iglesia que según son hermanos, pero nos hacen más enemigos y buscan que haya más enemigos de uno. Porque en realidad no comparten la fe que uno tiene, que es hablar el verdadero evangelio, que es el que choca, que es el que hace división entre el que es de Dios y el que no lo es, que es el que atrae juicio, el que trae espada, porque Jesús dijo, juicio vine a traer, espada vine a traer. Y son cosas. ¿Sí? Tenemos que ponernos la mano en el corazón y decirnos, oye, yo padezco por el reino. No es que padezco porque a la gente no le gusta como yo soy. No. A veces a la gente no le gusta como somos. A Pablo no le gustaba como Pablo era, porque Pablo les decía en la cara que iban a ir al infierno, que se arrepintieran. ¿Se ve? Sí. No lo querían. Sí. Pero era por causa de lo que él hablaba. Sencillo. Y si nosotros no estamos en este punto, hermano, yo te voy a decir, acá están los primeros cristianos y ellos vivían así. O sea, si somos cristianos, aquí están los genuinos, no los que aparecen por ahí en la televisión, ni los que cualquiera que dice que es cristiano por ahí. Los cristianos, hermanos, son estos que están acá. A veces se toma mal la sinceridad, pero hay que señalar
lo que no es para que todos podamos estar claros y saber cuál es el camino, hermano. No nos engañemos. Por eso ellos los mataron, no los mataron porque eran chéveres y se la llevaban bien con todo el mundo. Porque algunos recordaban, uy, me lo dijo, que yo no era, que Dios sí es así, me dijo pecador, me dijo que me arrepintiera, que se cree que nada más su religión. Así los mataban a ellos, simplemente por hablar esta palabra. Esa es la realidad. Ellos no andaban y decían, la iglesia mía es la que ellos hablaban de Jesús. ¿Se ve? Y cuando dice que hablaban de Jesús, no que llegaban, mira, yo te voy a enseñar a alguien, Jesús es el Salvador. No, empezaban a decir lo que Jesús les mandó a decir. Mira, sabes que Jesús, el Hijo de Dios, se manifestó esto y esto, enseñaban que era Jesús, pero Él nos mandó a guardar estas cosas y empezaban a corregir. Jesús mandó que se guardara esto y rácata por aquí, rácata por allá, rácata por allá. Y lo que Jesús mandó a hablar, que era enseñar que se guardase lo que Él había mandado, eso es lo que rácata, rácata, rácata y nos quieren raquetear después a nosotros. ¿Se ve? Por eso. Entonces, tenemos que poner la mano en el corazón y decir, ¿qué estamos haciendo? Es así. No nos podemos engañar. Preguntémonos, ¿cuánto tiempo yo digo que tengo en el Señor? ¿Dónde están mis hijos? ¿Sirven a Cristo? Mi esposa, mi esposo, ¿dónde están? ¿Tienen algo que ver con Cristo? Tengo que preguntarme eso. Es así. Y quede claro esto, no es que nosotros lo vamos a convertir. Porque también hay un dicho del Señor que no hay profeta sin honra, sino entre los de su casa. O sea que normalmente, a veces pasa que convertimos a alguien de nuestra casa. A veces pasa. Pero normalmente las personas de nuestra casa las convierte el Señor por medio de otras personas. Entonces es importante entender esto y ponernos la mano en el corazón, hermano. No es como avisar a algunos por ahí, ay, que tenemos que estar siempre padeciendo. No. Pablo dice, yo he aprendido a estar cualquiera sea mi situación. Vienen muchas situaciones a nuestra vida, yo lo puedo decir. Es así, a mí me ha tocado a veces llorarle al Señor por cosas. Y a veces le he dicho al Señor cosas así, uy, Señor, me gustaría esto, uy, pero que sea como tú quieres. No es que yo esté acostumbrado y esté con un pesimismo, no, siempre le pido las cosas, pero con reverencia le digo, sea lo que tú quieres. ¿Ves? Porque de repente yo le estoy pidiendo algo y yo creo que Él me lo puede dar, creo que Él me lo puede dar, pero siempre le digo, sea como tú quieres. ¿Se ve? Porque de repente si no es la voluntad de Él para mí dármelo en el momento, le estoy diciendo, Señor, hágase como tú quieres, que yo voy a estar agradecido contigo. ¿Ves? Pero deseara esto, quiero esto. Porque esa es la diferencia. Los falsadores de la prosperidad enseñan que uno tiene que creerle y exigirle a Dios. No, a Dios no se le exige. Nunca la Biblia ha enseñado a exigirle a Dios. A pedirle y saber que Él tiene nuestras peticiones y que Él hará conforme a su voluntad. Amén. Así Él hará. Y la voluntad no es que el Evangelio. Amén. Su voluntad está revelada en el Evangelio. Pero muchas situaciones que tenemos en la vida y a veces necesitamos para hacer esto y lo otro y Dios no quiere porque Él dice, no, esto no es tiempo todavía. Esto hay que esperar. Esto. Y siempre que estemos en su voluntad sabemos que todas esas cosas Él las enfocará y las llevará para nuestro bien. Si estamos desobedeciendo, no esperemos que Él acomode lo que está mal. No. Lo que está mal tenemos que volvernos. Y bueno, a lo mejor viene el charquero por lo que hicimos mal, pero después eso Dios lo llevará bien. ¿Por qué? Porque nos volvimos del mal. Y esa es la diferencia. Tenemos que entender a Dios bien, no malentenderlo. Este es el último punto, manifestación del reino. Manifestación total o manifestación del reino. Manifestación total del reino. Amén. Mateo 25:34. Dios es bueno y es maravilloso.
Mateo 25:34. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Amén. Entonces mira esto. Acá, cuando Jesús viene acá y enseña la parábola que es titulada por Reina Valera, el juicio de las naciones, dice cuando Él venga, que descienda del cielo donde está sentado ahorita en su reino. Venga que a buscar a su iglesia. Dice que Él hará un juicio y le dirá a algunos: venid, entrad al reino preparado por mi Padre. Entonces ahí estamos hablando de la manifestación final. La manifestación final. Allí es donde seremos. ¿En qué momento? No estoy diciendo que sea en este momento, o cuando estemos sentados, cuando estemos parados, porque son parábolas. Se da el entendimiento de que vendrá un tiempo donde ya, según la palabra, seremos transformados y seremos vestidos de incorruptibles y estaremos con Dios para siempre. Esa es la entrada final al reino. O sea, ya la muerte será absorbida porque ya nosotros tendremos un cuerpo incorruptible. Dice Pablo que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es impresionante, ¿sí? Ahí está la manifestación final del reino. Mateo 13:41. Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces vemos allí, presten atención, en el 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Nota que el Hijo del Hombre recogerá de su reino nota, su reino, a los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Esto es importante porque nosotros a veces malinterpretamos esta palabra. ¿Qué es servir de tropiezo? Pablo dice en Romanos 16 que los que no anden conforme a esta doctrina, Vamos a leerlo directamente allí para que no se preste a malas interpretaciones. Dice aquí, en el 16:17 de Romanos, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habían aprendido y que apartéis de ellos, porque tales personas nos sirven a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, los que sirven de tropiezo es los que no andan conforme a la enseñanza. ¿Se ve? Porque hacen es dividir. Entonces causan tropiezo. Porque no andan conforme a la enseñanza. O sea, de acuerdo a lo que Dios enseña. Entonces mira esto. Y los que hacen iniquidad, a veces pensamos un pecado súper malo. Hacer iniquidad es no practicar la justicia. La justicia son las leyes de Dios, los mandamientos del Señor, todas las cosas que Jesús enseñó y nos mandó a enseñarlas para que se guarden. Hacer iniquidad es hacer cosas que no tengan nada que ver con eso. Eso es iniquidad. Sí. Viendo esto se entiende más claramente a lo que Él recogerá y mandará a echar al infierno. Pero los justos, dice allí la palabra, en el 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Quiénes son los justos? Los que practican
la justicia, los que practican la ley de Dios, los que practican todas esas cosas que Jesús enseñó. Ellos resplandecerán. ¿Se ve? Sí. Es importante entender esto. Pero ¿qué vemos allí? Que habla del reino del Hijo del Hombre y del reino del Padre, como dos reinos distintos. ¿Se ve? Sí. Cómo nosotros los dividimos o hacemos un contraste entre ambos reinos. Cuando ponemos que el hombre Jesucristo, el reino Jesucristo hombre y el reino Jesucristo Dios. O sea, el reino Jesucristo hecho carne y el reino cuando ya Él no tenga ese cuerpo, sino que sea Dios el todo en todos. ¿Se ve? Porque dice Apocalipsis que nos alumbrará, y la lumbrera que es el Cordero. ¿Se ve? Él será la lumbrera, pero dice que Dios nos alumbrará. ¿Sí? La luz en el cielo será Dios. El todo en todo será Dios. ¿Sí? El proceso de los dos reinos es que un reino es mientras estamos acá vivos y Jesús está ahí en el cielo. Muy importante, se relaciona siempre con Jesús, porque si nosotros morimos y Jesús no ha venido, todavía sigue el reino de Jesús sobre las personas que están en el mundo. Todavía, o sea que sigue el reino todavía hasta que no muera la muerte, hasta que la muerte no sea quitada, que todos seamos transformados. Sigue ese reino. El reino del Padre comienza cuando el mismo Jesús también sea transformado. ¿Se ve? ¿Cómo será el proceso? Es un misterio de Dios. Solo hablamos lo que hemos escuchado de la palabra. ¿Se ve? Son procesos. Hay gente que yo veo por ahí, anda un mexicano que él se mete en todos esos problemas y trata de explicar cosas que son inexplicables, y por eso es que habla tantas tonterías, porque dice cosas que la palabra no las enseña, y la escritura te dice que no pienses más de lo que está escrito. No pienses más. Si tú no piensas más, no vas a hablar de más. Y no te está diciendo que no sueñe. Uno sueña y cómo serán las cosas en el cielo y lo que Dios puede hacer en uno. Aún sueña uno acá, no va a soñar de lo de arriba. Uno tiene que soñar, porque uno tiene expectativas con Dios. En 1 Corintios 15, 24 al 28 podemos ver un poco mejor lo que estaba explicando ahorita. 1 Corintios 15. Dios es bueno y es maravilloso. Nos queda esta y el otro texto. ¿Estamos allí? Voy a leer en el nombre de Cristo Jesús. No lo leímos hace un momento. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, preciso es que Él reine. Te está hablando es que preciso es que haya un hombre en los cielos, como dijo Pedro. Es necesario que Él esté allí hasta la restauración de todas las cosas. Él tiene que estar allí hasta que sean restauradas todas las cosas. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Nota como dice, claramente se exceptúa, porque está hablando de que Dios es espíritu. ¿Entiendes? Dios no es un hombre. Por eso se exceptúa, pero en el contexto de lo que Él viene hablando, de que es necesario que Él reine. ¿Quién? Un hombre entró en los cielos y es necesario que el cielo lo reciba hasta la restauración de todas las cosas, que el cielo lo reciba, porque el cielo es espiritual, pero hay un hombre en los cielos, Cristo Jesús. Y Él va a estar allí hasta la restauración de todas las cosas, pero después Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Amén. Porque Dios fue el que se preparó cuerpo, me preparaste cuerpo. Él participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Participó, pero Él no es hombre. Él no es hombre, lo viene diciendo del antiguo pacto, yo no soy hombre. Sí, nosotros tenemos que entender que no es su naturaleza. Él lo hizo para librarnos. Él se vistió de un tabernáculo para librarnos a nosotros. Entonces, viene el fin, entonces muere un reino. Muere, cuando digo muere, esta palabra no lleva un sentido negativo, o sea que es quitado algo para que venga lo de siempre, lo que está en el corazón de Dios, porque el logo es el pensamiento de Dios.
Cuando dice esto, habla de qué es lo que Dios quiso que se hiciera desde un comienzo. ¿Se está viendo? Entonces, acá vemos en Hechos 3:19 lo que, pero gloria a Dios, es impresionante cómo el Espíritu me lleva a los textos. Él es tan poderoso y después voy a leer el texto, pero ya vengo hablando del texto. La gloria sea para Él, siempre. Hechos 3:19, que es fiel y maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y envía a Jesucristo que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Amén. Se mira esto. Es importante entender que Jesús reina. Su reino es la iglesia. Su reino es la iglesia. Y este reino que es la iglesia va a estar siempre, esté Jesús en el cielo reinando sobre humanos que nos va transformando a espirituales. Pero cuando Él descienda por su pueblo, seremos transformados todos cuando se veamos levantados con Él en los cielos. Y ya no habrá más mortales en su reino. La muerte es sorbida. Vendrán las cosas que vienen contra la humanidad, ciertamente, lo dice el Apocalipsis. ¿Cómo será? Dios lo sabe. Ahí tenemos pura simbología. Hay cosas que tenemos cierta revelación, pero hay cosas que aún son un misterio. ¿Sí? Viene después de aquello el reino eterno de Dios, que es el reino que estaremos siempre con Él, siempre. Y en ese reino hay una promesa, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Esa es la promesa de Dios. Y dice que descenderá de los cielos Jerusalén, ataviada como una novia para su esposa. ¡Qué bendición! ¿Sí? Sabemos que esto es el reino de Dios. ¿Sí? Son dos cosas distintas para que sepamos hacer diferencia y entendamos algo que es vital. Nosotros tenemos que desde que nos convertimos para Cristo y lo confesamos como Señor, desde ese mismo momento comienza el reino en nuestra vida. Con sus épocas, con sus temporadas, con los procesos de Dios. Pero ha de ser así. Si no estamos en el reino, tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón al Señor. Y como dice Mateo 6, y es la oración que el Señor nos enseñó a hacer, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es así. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por habernos permitido compartir esta enseñanza. Gracias por mis hermanos. Te alabamos, Padre justo, Padre bueno. Bendecimos tu nombre y te damos gracias siempre. Lo hacemos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Estamos agradecidos contigo, Padre. Amén y amén. Dios es bueno y es maravilloso. Amén.